Sí, yo. Yo ya estoy acá. ¿Vos venís? Sí, estoy acá. Vamos a ver. Vamos al programa, dale. Buenos días, televidentes. Hoy estamos en una nueva edición de Congresales en Vivo. Bueno, hoy tenemos un gran elenco de invitados, los cuales son especializados en el Congreso de Tucumán, con los cuales pudimos independizarnos de España. Por favor, le pedimos a Pedro, el doctor Pedro, que nos acompañe. Por favor. Hola, buen día. Hola, buenos días. Un gusto estar en su No, un placer que haya venido, por favor. Muchísimas gracias. Un vasito de agua, invitado, por favor, así. Sí, por ¿Tiene favor. sed o algo? Gracias, No Tomé. se me ha hecho problema. No, pasa nada. Nosotros hoy tenemos una serie de preguntas, las cuales nos ha mandado la audiencia. Por favor. Son acerca del Congreso de Tucumán. Cinco, ¿no? Espera. Primero, chicos, le vamos a hacer una pequeña introducción acerca de lo que vamos a hablar en este programa. Es decir, la situación que se vive en Europa, España, Hispanoamérica y las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Cómo le haces un poquito de agua? Sí, dale. Ah, estoy grabando. Hola, están ahí. Bueno, entonces, como decía, voy a pedir permiso para sacar unos apuntes. Por favor. Porque no va a pasa sonar nada. que mucho y No, sí. complicado. Ah, y una cosa, esto estoy hablando obviamente de entre los años 1814 y 1816, ¿no? Para poner en situación. Bueno, ahora sí, en Europa, lo más importante, ¿no? Estaban en pleno auge de la revolución industrial y había conflictos por la derrota de Waterloo de ahí en Europa. Bueno, ahí. No pasa nada, por favor. Bueno, después, pasando a España, en 1814, tras la derrota de Rancagua, que significó el exilio de los restos del ejército patriota al lado de los Andes, el jefe militar realista Mariano Osorio asumió el mando del país con el título de gobernador. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué tendríamos esta agua? No, déjala, gracias. Ey, me alcanzaba la producción. La campaña de contrarrevolución, emprendida por el virrey de Perú, Fernando Abascal, tuvo éxito, siendo el paso siguiente restituir la autoridad del rey Fernando VII. Repuesto en el trono de España, se impuso el toque de queda y se ordenó el arresto de las personas que habían participado en la causa patriota. En diciembre de 1815, llegó a Chile para asumir como nuevo gobernador Casimiro Marco del Pont. ¿No? Ahí me están siguiendo, ahí también pueden tomar notas en sus casas, como quieran. Pasando a la situación de las colonias hispanoamericanas, hablamos de que estas colonias iniciaron guerras de independencia para poder, por fin emanciparse de España. Como consecuencia de esto, en esta época se produjo una oleada de revoluciones en las colonias, estas colonias hispanoamericanas, y finalmente lograron independizarse. Si pasamos a las provincias unidas del Río de la Plata, hablando de su situación, en primer lugar se produjo una revolución de mayo, se había producido antes, pero en estas fechas todavía las provincias no se habían podido consecuar sobre la forma de gobierno más eficaz para nuestro país. Es decir, que a pesar de que la revolución se había hecho en 1810, estamos en 1814 y todavía no habían podido ponerse de acuerdo en la forma de gobierno, ¿no? Y en segundo lugar, el contexto internacional ya no era favorable para las provincias. Es decir, que ya no estaban muy bien con respecto a lo económico, político, ya Claro. iban decayendo de a poco. Bueno, yo terminé de dar la explicación esta. ¿Quieren dar alguna opinión acerca de Bueno, me eso? parece muy buena tu explicación porque la gente va entrando. Claro, para los televidentes. Claro, va como centrándose en la situación. O sea, la situación. Claro, me parece un dato imprescindible, ya que no todas las personas conocían realmente la situación que se vivía en esa época, que no era todo tan bueno como se contó, sino que hubo problemas tanto en España o Europa, o incluso acá adentro en América. Así que, bueno, sí, sigamos, si quieren seguir, por favor. Dale. Bueno, Ya está. Hola, ahí está. Perdón, Augusto, perdón por haberte interrumpido. Ahora sí, prosigue con las preguntas de Cine Maestrilo, por favor. no, claro, muchas gracias a usted. No, no importa. Bueno, vamos a proceder a hacerle unas preguntas, las cuales nos mandó la audiencia. La mandaron al hashtag Pedro en Congresales al Vivo en Twitter. Por favor, si quieren mandar sus propias preguntas, tienen alguna curiosidad, mandarla a este hashtag. Bueno, la primera pregunta la mandó un Hernán de la ciudad de Buenos Aires y pregunta cuál es la importancia de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Por ejemplo, qué actividades económicas se realizaban allí. ¿Me podría contar un poco? Sacar unos apuntes. No, sí, esto no Sí, pasa nada, sí, por favor. cómo no.
Bueno, quería comentarle que esta pregunta que realiza el señor Hernán es muy interesante, debido a que la importancia de esta ciudad era que esta era el paso intermedio entre la ciudad de Potosí, que en ese momento era el lugar donde se había ubicado España, y la ciudad de Buenos Aires. Entonces todo lo que pasara desde la ciudad de Potosí hacia Buenos Aires sería intermediario de esta ciudad. En esta ciudad se realizaban muy buenas carretas de excelente calidad y también se dedicaban a la producción de frazadas y demás abrigos que la verdad que en esa época eran muy... Gracias, Fede, la verdad, La felicitaciones. verdad, excelente, un genio Un total. genio, la verdad, muchísimas Por gracias. favor. Ahora lo invitamos a que se quede a compartir en nuestra charla. Por favor. Porque a continuación ¿Sí? va a venir un invitado muy especial, ¿eh? ¿Quién? Ah, no sé, es sorpresa. Pero antes, estamos patrocinando cerveza Brahma. Por favor. Por favor. La mejor cerveza del país. Por favor. Se las recomiendo. Bueno, ahora sí. A ver, ¿quién va a venir? Pase el siguiente invitado, por favor. Mira, ya, cuando le voy a hacer un Arwen. Oh, genio. Mucho gusto. Santiago Córdoba, otro especializado en la materia. Permiso. Sí, por favor. A usted también tenemos una serie de preguntas para hacerle. Queremos saber si las puede contestar. Sí, Si quiere, puede hacer con el señor. Bien. Un gusto poder tenerlo Sí, acá sí. recibiendo en este programa. Muchas Está gracias. el señor Córdoba, un especialista también del Congreso de Tucumán, se lo presentamos. Les traje un trabajo a ustedes. Sí, ahí lo estoy viendo. A ver. Se trata ¿dónde para sobre contarnos? las horas del Congreso, después se los voy a dejar. Espere ahí. Por favor, Ah, no, muchas gracias. no se escucha así. A ver si anda. Hola. Sí, perfecto. Gracias. Salud. Las horas del Congreso, bueno. Sus objetivos eran designar un director supremo, redactar una constitución y declarar la independencia. El 9 de julio se declaró la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, de la dominación española y de toda dominación extranjera. 2 días después se adoptó como símbolo patrio la bandera celeste y blanca que Manuel Belgrano había creado en 1812, luego de regresar de la expedición al Paraguay. Bueno, acá sí, tenemos algunas imágenes. Bueno, ahí mostrar la cámara. Así lo ven El los. señor locutor. La audición lo puede ver. Algunas imágenes, el Parkinson. Perfecto ahí. Bueno, y después acá tenemos más información para complementar. Y bueno, se los entrego. Ahora va para decir, ¿no? Nada más. Nada No. más. Perfecto. por Les favor, hice todo así. un resumen más o menos A ver si... de lo que tenía. Esto después Así lo, que lo luego- leemos en producción. Muchas gracias, Kurda, también. Mirá. Y bueno, ya podemos seguir en el programa. Bueno, Y también vamos a tener otro invitado más. sí, me dicen Kurda, que te invitamos a quedarte. quedarte, Muchísimas gracias. como decimos antes con el señor Maestrelo que está acá. Me está diciendo que es una invitada. Usted Es no verdad, sabe una que- invitada, una especialista. Seguramente ya la conoce porque es bastante famosa, bastante conocida en esto del tema. Y sabe mucho del tema, estudió muchos años esta carrera, hizo una carrera de historia acerca de esto y conoce el tema a la perfección. Vamos a pedir que pase la señora Delfina. Por favor. Por favor, señorita. Delfina Córdoba. Aquí estamos con Delfina, otra especialista más. Enfocara, por favor, así van viendo que, como ya dije antes. Gracias por invitarme. No, Bueno, por favor. un gusto que estés acá con nosotros. Lo reitero, seguramente ya todos la conocen, o sea, ¿quién no la conoce a ella? Una profesional de élite. Exactamente. Por favor. Bueno. Y ahora el señor Augusto va a empezar a hacer unas preguntas, a ver si vos las puedes responder. Ahí veo que tenés tus anotaciones, tus apuntes. Gracias. Gracias por venir. Por favor. Bueno, primero vamos a hablar de las propuestas del gobierno que se hicieron en el momento del Congreso. Hubieron 3 principales. Te pediría que me expliques, por ejemplo, la de Manuel Belgrano, la de Fray Justo Santa María de Oro y la de Tomás Manuel de Anchorena. Por favor, si es tan amable, ¿me Bueno, la podés sí. explicar? Cuando Manuel Belgrano llegó de Europa, se encontró muy desilusionado frente a la coronación de un monarca europeo y propuso una monarquía atemperada con un modelo de monarquía inglesa, con un monarca de la Casa de los Incas. Según Belgrano, la Casa de los Incas era la única que debería representar la soberanía nacional. Coronar a un monarca de la dinastía de los Incas tenía varias ventajas. Por ejemplo, la población indígena se plegaría en contra de los realistas, favoreciendo así la independencia de Perú y de Alto Perú, y también se concretaría más fácilmente la unidad de América del Sur española. Bueno, después también tenemos a Fray Justo Santa María de Oro,
que se oponía al proyecto de Belgrano y a las propuestas monárquicas. Se declaró abiertamente por la forma de gobierno republicana y sostuvo que sobre esto había que consultar primero a todos los pueblos. Después tenemos también a Tomás Manuel de Anchorena, que era un diputado de la provincia de Buenos Aires. Pronunció un discurso en favor del republicanismo, diciendo que la forma monárquica convenía a los países aristocráticos de la zona montañosa de América, pero en la llanura no serviría, ya que estos tenían hábitos más populares. La única manera de conciliar a tipos tan distintos sería la Federación de las Provincias. Muchas gracias. Bueno, Excelente. muchas gracias. Muchas gracias por su información, la que trajo. La verdad, No sé qué se ríe, señor locutor. por como habrán favor. escuchado, muy interesante. Pedimos disculpas a los especialistas de acá y a los televidentes también. No hay En caso, por qué. No hay problema. por lo de la situación, pase el. Ahora tiene sus locutor. días el locutor. Claro, no por echarle la Sí, culpa, sí, pero. mil disculpas. Nada, no pasa nada. Ahora sí podemos proseguir con las preguntas. Bueno, Sí, la señorita. voy a proceder a hacerle unas preguntas. Dice, ¿a qué lugar de las Provincias Unidas representaba Tomás Manuel de Anchorena, el que hablamos anteriormente? Sí. Y hay una carta escrita en 1846, la cual fue escrita refiriéndose al proyecto de Manuel Belgrano, no sé si quiere que se la lea. Bueno, sí. Dice, al ver esto, los diputados de Buenos Aires y algunos otros nos quedamos atónitos por lo ridículo y extravagante de la idea. Pero viendo que el general insistía en ella, sin embargo, de varias observaciones que se le hicieron de pronto, aunque con medida, porque vimos brillar el contento de los diputados picos del Alto Perú, en lo de su país, asistentes a la barra y también en otros representantes de las provincias, tuvimos por entonces que callar y disimular el sumo desprecio con que enviamos tal pensamiento, quedando al mismo tiempo admirados de que hubiese salido de la boca del general Belgrano. El resultado de esto fue que al instante el entusiasmo, la cuica, y una multitud considerable de provincianos congresales y no congresales. Pero, con tal calor que los diputados de Buenos Aires tuvimos que manifestarnos tocados de igual entusiasmo, por evitar una dislocación general en toda la República. Y Anchorena aclara que no le molesta la idea de la monarquía constitucional, pero sí en cambio que se pusiese la mira de un monarca de la casta de los chocolates, cuya persona sí existía. Probablemente tendríamos que sacarla borracha y cubierta de andrajos de alguna chichería para colocarla en el elevado trono del monarca. Bueno, se pregunta a qué lugar de las Provincias Unidas representaba Manuel de Anchorena. Después, dentro del Congreso, qué sector de diputados apoyó el proyecto de Belgrano y a qué región de las provincias pertenecían. ¿Qué sector de diputados rechazó el proyecto de Belgrano y por qué? Y si puede explicar la gestión diplomática de Valentín Gómez en Europa. Bueno, Tomás Manuel de Anchorena representaba la provincia de Buenos Aires, ya que era diputado de ella. Leyendo esta carta nos podemos dar cuenta que la propuesta de Belgrano fue apoyada y rechazada por muchos. Por ejemplo, fue apoyada en principio por el Congreso y por los generales José de San Martín y Martín Miguel de Güemes. También la apoyaron el diputado de Catamarca, Claro. Manuel Antonio Acevedo, y algunas provincias del interior. Rechazaron al gobierno Inca algunos diputados de alto peruanos, Claro. José Mariano Serrano de Chuquisaca, porque significaba una reivindicación del sector indígena en la sociedad. Otros opositores fueron Fray de San Juan y Narciso Caprida. Sanjuanino, claro, era sanjuanino y presidente del Congreso. Sanjuanino y presidente del Congreso, sí. Sí, la verdad. Y... La misión de Valentín Claro, es por favor. Gómez. Bueno, Valentín Gómez fue enviado por el director supremo Pueyrredón a Francia en 1814 con la misión de conseguir un príncipe francés para que sea rey de las Provincias Unidas y el reconocimiento de la independencia de su país, pero no logró ninguno de estos objetivos, así que podemos decir que fue un rechazo, un fracaso. Nada más, está bien, no Un pasa nada. fracaso. Bueno, la verdad, muchas gracias, muy interesante. Como dijimos, una profesional. Y por favor, vamos a pedir a nuestro locutor, por favor. Por favor, locutor. ¿Dónde está? ¿Alguien lo puede llamar? Matías, reportándose. Matías. Pues está mejor que no se quede. Bueno, ahora vamos a seguir, nos quedan unas preguntitas, por favor, quédense en el programa. Y ahora volvemos.
1 minuto y 37 segundos más tarde.